Queridos amigos del Colegio Santa Luisa de Marillac de Pisco, un saludo cercano, fraterno. Es una gran alegría para mí poder compartir con ustedes este momento tan importante, sobre todo que estamos reuniéndonos con los padres de familia, que son los que cooperan directamente con el colegio a fin de poder tener una educación conjunta para los jóvenes, para los niños, niñas del colegio. Es una reunión importante porque a través de esta reunión queremos llegar a sus hogares, queremos llegar a ustedes y la finalidad esencialmente es poder compartir con cada uno las diferentes inquietudes que implican estar inmersos en la comunidad educativa que tiene como fondo pues esta vivencia vicentina, el carisma vicentino, que a través de las hermanas vicentinas que están encargadas del colegio, pues los diferentes alumnos van recibiendo a través de su formación. Hoy día estamos viendo a nivel mundial una crisis fuerte. Los que son investigadores, los que conocen, vislumbran que se va a agudizar la crisis. Hay muchos factores. El primer factor importantísimo es las repercusiones y resonancias de la pandemia, que creo que todavía no ha pasado. Se anuncian nuevas olas de todas las formas. Fíjense ustedes, nos encontramos en pleno mes de mayo del 2022 y estamos ya viviendo 2 años y algo más como consecuencias de esta situación mundial de la pandemia. En el Perú particularmente, más de 200.000 hogares en luto y cuánta gente que están en este momento cargando las consecuencias de la enfermedad, que todavía andan en terapias, en tratamientos, en rehabilitación. Entonces toda esta situación ha generado una situación económica, social, muy difícil a nivel mundial y bueno, concretamente a nivel particular de nuestro país. Y por otro lado, nosotros estamos en este momento de la historia viviendo una crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania, que está llevando las cosas a un nivel también mundial económicamente. Y teniendo en cuenta que Ucrania es un país que abastece un porcentaje importantísimo de alimentos para el mundo, pues se espera que en los próximos meses haya una crisis de hambruna. Entonces, todo esto nos lleva a pensar seriamente qué tenemos que vivir en el día de hoy y cómo tenemos que prepararnos para el mañana. Ustedes son absolutamente conscientes que en nuestra realidad no solamente hace falta estar instruidos, educados. Hay muchos centros de estudios que instruyen a la gente, lo cual está bien, pero no solamente se trata de instruir a las personas, se trata también de formar a las personas. Si una persona tiene una inteligencia superior, tiene creatividad, tiene un conocimiento, pero no tiene una formación humana, probablemente su conocimiento, su creatividad, su sapiencia la pueda utilizar negativamente. Voy a poner dos ejemplos. Una persona que es muy inteligente es capaz de poder encontrar la vacuna contra el coronavirus, por ejemplo. Para encontrar esa vacuna se necesita ser una persona científica, un investigador, una persona que conozca muchísimo. Cualquiera no puede encontrar la vacuna para esta enfermedad tan terrible. Pero también el que ha creado una bomba, una mina, que cuando un soldado camina y la pisa le revienta la pierna, tiene que ser muy inteligente. Sin embargo, su inteligencia la está utilizando negativamente para la destrucción. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el centro educativo no solamente instruye, lo cual es una de las cosas esenciales y fundamentales de cualquier colegio. El centro educativo forma, y de manera particular forma cristianamente. Queridos padres de familia, aquí tenemos que hacer un alto en el camino. Cuando nosotros participamos de la educación de nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer, y sin ninguna duda, es mirar, ver, contemplar cómo elegimos un colegio para nuestros hijos. En la escuela de padres, que tantas veces hemos llevado adelante en la comunidad parroquial, en los colegios católicos, etc., se les dice a los padres de familia cuáles tienen que ser los criterios que han de utilizar para elegir una escuela para sus hijos. Yo creo que el elemento fundamental es el amor que le tenemos a nuestros hijos y el deseo de que estos niños puedan salir adelante en el presente y para el día de mañana. Pero también es muy importante que tú elijas el colegio sabiendo lo que el colegio te va a dar y te comprometas concretamente para que
esa educación no sea solamente del colegio, sino sea una cooperación educativa de cara a los padres de familia, al núcleo familiar, a cada uno de los que conforman pues, la familia, el contexto donde los niños se tienen que ir desenvolviendo. Por eso es muy importante que el colegio convoque a los padres de familia. Y el padre de familia que elige un colegio tiene que saber dónde poner a su hijo y comprometerse. Por eso cuando elegimos un colegio como el que estamos nosotros, tú tienes que saber varias cosas. La primera de ellas es la siguiente, que es un colegio que se va a esforzar por tener una plana docente capacitada, profesionalizada, personas con valores, con virtudes, que viven una ética personal y un compromiso cristiano. El colegio es un colegio católico, confesional. Y por lo tanto se dará la doctrina cristiana a través de diferentes medios educativos. Estará inmersa toda la doctrina cristiana en el contexto de la educación de tus hijos. Esto es importantísimo porque el colegio es regentado por un grupo de religiosas, las hermanas, hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y al mismo tiempo un colegio reconocido en la diócesis, a través de la cual los sacerdotes de una u otra forma participaremos apoyando, promoviendo, inculcando los valores cristianos. Y por lo tanto, los niños crecerán con toda una formación cristiana para que puedan respetarse, respetar, amar lo que tienen, comprometerse con nuestro país que tanto necesita, educarse para ser personas constructivas, educarse para ser personas creativas y desde luego para que puedan aportar a la sociedad lo que la sociedad necesita, personas de bien. Hay una crisis de valores, una crisis tremenda de valores. Hoy día hay cosas que están pasando que uno se queda sorprendido, ¿no? Y dice, pero ¿dónde están los valores? ¿Qué está pasando? O sea, vemos que hay robos, asaltos, robos por cualquier cosa, pleitos, enemistades, contratiempos, protestas impresionantes, personas que tienen la oportunidad de hacer el bien y en vez de hacer el bien, pues destruyen, roban, mienten, engañan, pisotean a los demás. Parece que se ha institucionalizado la mentira como parte dinámica del quehacer de nuestra sociedad. Y todo esto nos lleva a pensar seriamente qué está pasando, por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad, entre comillas, de muerte. Y lo que tenemos que hacer es educar a nuestro pueblo, educar a nuestra gente. Y los hijos de ustedes son el presente y el futuro. Y la sociedad tendrá que estar en manos de ellos. Por lo tanto, es fundamental educarlos y educarlos adecuadamente. Yo creo que hay que comenzar sabiendo perfectamente dónde están los niños. Y lo primero que tú tienes que haber hecho, y desde luego comprometerte, es saber que están en un colegio que les va a dar 11 años de educación, 11 años en donde los chicos van a estar formándose académicamente, humanamente, cristianamente. Este es el primer punto que tú tienes que saber. En segundo lugar, el colegio es vicentino y por lo tanto tiene un ideario a través del carisma propio de la congregación de las hermanas que llevan adelante el colegio. Y este carisma lo tienes que conocer tú, qué significa ser vicentino, cuáles son los valores, las virtudes. Tú tienes que saber quién fue Santa Luisa de Marillac, tú tienes que saber quién fue San Vicente de Paúl, averiguar y vivir el carisma propio, lo que fueron los principios, el devenir de sus vidas, qué cosas fundaron y dónde se encuentran. La congregación de las hermanas es una congregación que está en el mundo entero. Y es una congregación muy fuerte y también numerosa, con una influencia tremenda en el quehacer caritativo de la iglesia. Y tienen varias funciones, tienen muchísimos colegios, hay hermanas preparadas, todas son profesionalizadas para que puedan llevar adelante la instrucción de los niños a través de la profesión propia de la pedagogía. También hay un sector de hermanas muy grande que se dedica a todo lo que es sistema de salud y algunas otras cosas más que se dedican en el mundo entero, concretamente con ustedes en Pisco, tienen el colegio, lo llevan adelante con cariño, con devoción, con entrega. Hay hermanas que están desarrollando su ministerio religioso a través de las aulas. Entonces tú tienes que conocer a las hermanas, acercarte, preguntar, empaparte del carisma. Antes de entrar a un colegio, esto tendrías que haberlo hecho. Si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. Por otro lado, comprometernos, ¿no? Porque el colegio va a educar a las jóvenes en una doctrina cristiana, y la doctrina cristiana tiene varias prerrogativas. La primera de ellas es fomentar que vivamos en la verdad. El cristiano vive en la verdad.
Hay que promover la verdad. La verdad nos hace libres, dice la palabra de Dios. La verdad es importantísima. Nadie que anda en la mentira prospera. La verdad hay que defenderla, hay que promoverla. La verdad hay que comprometerse con ella. Y tenemos que educar a los chicos en la verdad. La mentira nunca es buena. Siempre la verdad te ayuda a prosperar. Primer punto importante, la verdad. Segundo punto importantísimo, hay que hacer el bien, hay que promover el bien. Nunca promover el mal nos dará satisfacción. Te arrepentirás de hacer el mal, pero de hacer el bien tendrás una realización personal y una alegría inmensa de hacer el bien. Esto es importantísimo, un compromiso concreto, objetivo, real con el bien. Tercera cosa esencial, vivir en una clave cristiana de comprensión, de misericordia, de compasión, de solidaridad, que es propio del carisma vicentino, pero es la esencia de la vida cristiana. O sea, una persona cristiana tiene que vivir promoviendo la misericordia, el perdón, la reconciliación. Cuando uno es cristiano no puede decir yo no hablo con fulano, no tengo nada que ver con sultano, yo hago tal cosa, tal otra, en contra de lo que significa la misericordia. Tenemos que vivir el valor fundamental de la misericordia como parte esencial y columna vertebral de nuestro compromiso cristiano. Un cuarto punto importantísimo que me parece esencial en la vida de todos ustedes que están comprometidos con el colegio: defender la vida, promover la vida, dar la vida. Y esto significa dignificar la vida. Defender la vida es dignificar la vida. Y por lo tanto la vida comienza dignificando la vida de uno mismo y luego la de los demás. Entonces, si uno es cristiano, no puede ser de ninguna manera que atentemos contra la vida. Un cristiano no puede aplaudir una ley del aborto, no puede promover la pena de muerte. Un cristiano no puede alegrarse de la muerte de alguien que sufre para que diga, ya descansó, felizmente terminó. Eso no es cristiano. Pero también la vida es un compromiso con la vida. ¿A qué se refiere, padre? Me refiero, por ejemplo, a que los padres de familia han de tener una paternidad responsable, que no es tener los hijos que se pueden mantener, sino es hacer la voluntad de Dios, la riqueza del matrimonio. O sea, ahora hablaremos de los sacramentos, pero es fundamental que en el seno del hogar haya una apertura a la vida cristiana. La iglesia promueve una paternidad responsable. ¿Tú la conoces? Es necesario que la conozcas y la conozcas a fondo. La paternidad responsable no es tomarse una pastilla para no concebir un hijo, eso Dios no lo bendice. La paternidad responsable es una responsabilidad propia, esencial del matrimonio cristiano. Dios no bendice la convivencia. Es muy penoso ver familias disfuncionales, familias alargadas. Me refiero a que hay personas que tienen compromisos que no están bendecidos por Dios, con el sufrimiento que conlleva que un niño sea hijo de una mamá, otro de otra mamá, otro de otra mamá, o de un papá, de otro papá, de otro papá. También es una pena tremenda que los niños nazcan en hogares que no han sido bendecidos por el santo sacramento del matrimonio. Defender la vida, promover la vida, dar la vida es dignificar la vida con los principios y valores propios de la iglesia. Es normal que en la iglesia católica se digan estas cosas. Si no las decimos nosotros en la iglesia, ¿dónde las vas a escuchar? Y por último, me parece esencial que nosotros tengamos un compromiso fraterno, una caridad fraterna, característica propia de la iglesia, que nunca ha faltado. O sea, ¿cómo estamos participando vivamente de la iglesia? ¿Cuál es nuestro compromiso real? Por ejemplo, padre, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero a que en tu vida, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo te encuentras? ¿Cómo alimentas tu fe? ¿Cuándo fue la última catequesis que hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con un sacerdote? Evidentemente hay 2 años que están paralizados para todos, que es el tiempo de la pandemia, hemos estado confinados. No contamos eso. Pero ¿cómo va la formación espiritual de tu propia vida? ¿Qué elementos concretos, reales, objetivos, dinámicos tienes de compromiso con la iglesia? Pues mira, querido hermano, es muy importante lo que te estoy diciendo, porque si tú vas a tener a tus hijos en el colegio católico durante 11 años vas a estar comprometido con esto. Tú tienes que pensar muy seriamente, porque así como ahora, durante 11 años se te va a convocar muchísimas veces para que vengas a retiros, a jornadas, a eucaristías, a encuentros, a charlas, a formación, a una participación activa en la iglesia. Y también es muy penoso cuando tenemos que dar este tipo de charlas y las personas se sienten ofendidas, maltratadas, heridas, tristes, porque no comulgan con lo que estamos diciendo o porque no lo aceptan. Entonces es muy importante que tú descubras los valores cristianos.
Y no te pelees con ellos, sino todo lo contrario, te acerques a ellos con libertad, con alegría, porque fíjate, una cosa que es muy importante, los valores, las virtudes, los principios cristianos no son para quitarte tu libertad o para que tú estés mal, absolutamente todo lo contrario. Yo creo que, por ejemplo, dice la palabra de Dios, el que me ama vive mis mandamientos. Los mandamientos no son la meta a la que tenemos que llegar, son el punto de partida del cual tenemos que salir. Porque nosotros no vivimos en una clave de justicia, vivimos en una clave de caridad. Miren, la justicia, según lo que aprendimos, es darle a cada cual lo que le toca. Pero nosotros no vivimos eso, superamos eso, vamos más allá. ¿Qué significa, Padre? Que nosotros no nos llevamos por la justicia, nos llevamos por la caridad. Padre, explícame, la caridad no es darle a cada cual lo que le toca. Jesús instauró la caridad en la cruz, el amor inaugurado por Jesucristo es el amor en la dimensión de la cruz. ¿Y cómo se vive eso, Padre? Cristo crucificado dio su vida por nosotros. La caridad cristiana es dar la vida por el otro, morir por el otro. Pero no porque el otro se lo merezca, porque ¿quién podría merecerse la muerte de Jesucristo? Es dar el bien muchas veces a cambio de mal. Es amar al enemigo. Es rezar por el que te maldice, y a cambio del mal que te puedan hacer a ti, tú le vas a devolver el bien. Este es el principio fundamental de ser católico. Entonces, esto es lo que poco a poco se va a ir enseñando a tus hijos en el colegio. Ahora, en esta perspectiva, la Iglesia nos regala, nos presenta una vivencia de sacramentos. Ustedes saben que en la Iglesia hay 7 sacramentos. El sacramento esencial y fundamental que abre la puerta de la iglesia, sin el cual no hay absolutamente nada, y el que primero tenemos que dar a nuestros hijos cuando nacen y que no nos puede faltar, y que es como una medida de la madurez cristiana de los esposos, es el bautismo. El bautismo es el baño de regeneración. El bautismo nos libera de la atadura del pecado original, y el bautismo nos hace verdaderamente hijos de Dios y nos abre las puertas de la iglesia. Muy bien, el bautismo es el principio de 7 sacramentos. Se dividen los sacramentos, los 7 sacramentos, en 3 grandes grupos. El primer grupo son los sacramentos de iniciación cristiana. El segundo grupo son los sacramentos de curación, y el tercer grupo son los sacramentos de servicio a la comunidad. El primer grupo de sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la comunión y la confirmación. Ese ciclo es esencial y es el que se va a dar en el colegio, pero implica la participación de toda la familia. Porque el bautismo no nos puede faltar, pero el bautismo implica un padre y una madre comprometidos a educar a los hijos en la fe. Y si papá y mamá fallasen por cualquier motivo, Dios no lo quiera, están el padrino y la madrina. Padrino viene de padre y madrina viene de madre. Si papá o mamá fallasen, el padrino tiene que entrar a tallar o la madrina entrar a tallar a fin de salvaguardar la fe y la educación cristiana de la criatura. Por eso es muy importante elegir padrinos. Yo siempre digo en el sacramento, elegimos al padrino y a la madrina, pero a papá y mamá no los elegimos. Nos toca el que Dios nos ha dado. Pero los padrinos son muy importantes. Por eso hoy día en la iglesia se pide que los padrinos sean personas comprometidas. Comprometidas significa practicantes, que sean personas cristianas. Si están casados, pues por la iglesia, como tiene que ser. Si son solteros, personas que participen vivamente de su vida cristiana para que puedan educar y sacar adelante una formación cristiana en los ahijados. Entonces, fíjate, el primer sacramento, que es el bautismo, es esencial, no nos puede fallar. Y nosotros tenemos que cuidar ese bautismo. Cuando tu hijo ha sido bautizado, se te ha entregado una luz, y el sacerdote le ha dado la luz al papá y le ha dicho: recibe la luz de la fe. Que nadie apague la luz de la fe en tu hijo. Salvaguárdala hasta que tu hijo pueda responsabilizarse de esta luz. Recuerda una cosa importante: una luz apagada no enciende ninguna luz en el mundo. Una luz encendida enciende infinitas velas apagadas. Quizá la pregunta que tendría que hacer ahora, haciendo un paréntesis, es: ¿cómo va la luz de tu vida? ¿Cómo va la luz de la fe en ti? Lo que tú vives realmente, Dios lo bendice, llevas una vida auténticamente cristiana. Buscas los valores, buscas organizar tu vida, arreglar tus compromisos de manera tal que realmente seas cristiano. Te invito para que revises esto en tu vida, y de no ser así, pues tienes a las hermanas del colegio para que puedan ayudarte cristianamente a regularizar tu situación, a poner a Jesucristo en el medio de tu vida y tener esta perspectiva de formación que te va a ayudar a ti a educar cristianamente a tus hijos, que fue el compromiso primero que adquiriste cuando los bautizaste, y ahora por haberlos puesto a un colegio de la iglesia.
Por otro lado, cuando ya los jóvenes van creciendo, ya dejan de ser niños, púberes, adolescentes, viene el momento de confirmar la fe. Ya han hecho la primera comunión, ya llaman a Dios con el nombre de Padre, participan vivamente de la comunión del pan único bajado del cielo. Recuerda, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo viviré en él vivirá en mí, yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida para la vida del mundo. Entonces ya los niños, cuando hacen la primera comunión, tienen un discernimiento entre lo bueno y lo malo y participan de la mesa del altar. Irán madurando en su fe, se prepararán correctamente en la catequesis propia y confirmarán su fe. En ese momento se responsabilizarán de esa luz que tú tuviste que haber custodiado hasta este momento. Y ya se hacen adultos en la fe. Y a los jóvenes hay que educarlos en la fe. Hoy día el mundo nos está regalando unas perspectivas, un abanico de posibilidades que riñen contra la fe. Vemos cosas que son increíbles, unas incoherencias muy grandes, porque en el colegio se les enseña a vivir en la verdad, a veces en la casa no se vive la verdad. En el colegio se les enseña a respetarse, en la casa a veces hay una educación distinta, felizmente no en todos lados, con muchas y muy buenas excepciones, pero también hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los sacramentos, papá y mamá están casados por la iglesia, llevan una vida correcta, tienen una catequesis, hacen oración, leen la palabra de Dios, participan vivamente de la Eucaristía en la que los jóvenes se están educando. Ellos van a participar vivamente de la celebración eucarística como el encuentro fundamental de sus vidas con Jesucristo. Muy bien, papá y mamá, participas vivamente de la Eucaristía, por lo menos dominical, practicas el sacramento de la confesión de los pecados, rezan en familia, tienen el hábito de comer los alimentos, de tomar los alimentos, bendiciendo la mesa. En la casa, en la sala de la casa, hay una imagen que nos lleve a reconocer que somos una familia católica. Entonces, todas estas cosas son muy importantes, porque nosotros queremos cosechar virtud cristiana, y la virtud cristiana no solamente es el colegio, también es la casa. Por eso hay una educación que se corresponde, que es compartida, una cooperación en la educación, son copartícipes de la educación de los jóvenes. Papá y mamá tienen que comprometerse, y comprometerse fundamentalmente con el ejemplo de sus vidas, con la dinámica que implica estar en una educación cristiana y católica, más aún lo que decía al principio, en este tiempo tan complicado en el que nos ha tocado vivir. Seguimos adelante, tenemos los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Luego les decía que hay 2 sacramentos, porque hemos visto 3, hay 2 sacramentos que son los sacramentos de curación. Uno de ellos se llama la confesión, la penitencia, cuando confesamos los pecados, ese es el sacramento de curación cristiana, y el de la santa unción de los enfermos, mal llamada extrema unción, que hay que ponerle a los que están enfermos para que la gracia del Espíritu Santo los fortalezca para llevar adelante pues lo que significa estar mal, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 5 sacramentos, los 3 primeros de iniciación cristiana, bautismo, comunión y confirmación, el segundo grupo de curación, que son la confesión de los pecados, la reconciliación y el sacramento concretamente de la unción de los enfermos. El tercer grupo son los sacramentos de servicio a la comunidad, en el que te debe comprometer a ti la vida, porque es el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Entonces ahí tenemos los 7 sacramentos de la iglesia que hay que vivir para tener más o menos un tono adecuado en nuestra formación y compromiso cristiano. Ahora, el sacramento del matrimonio es muy importante. Yo te hago una pregunta objetiva. ¿Es igual una pareja de esposos que se quieren y se aman, se respetan, que están casados por la iglesia, que una pareja de esposos que se quieren, que se aman, pero que no están casados por la iglesia? Descubre cuál es la diferencia. Te lo voy a decir ahora. La diferencia es concreta. Estos dos que no están casados por la iglesia luchan, salen adelante con su inteligencia y su fortaleza. Estos dos que están casados por la iglesia tienen la potencia y la fuerza del sacramento, que les da la facultad, les faculta una serie de dones recibidos del Espíritu Santo para que ella pueda comprenderlo a él y viceversa, puedan quererse, amarse, respetarse, y en medio de las dificultades que implican el matrimonio, que tienen sus propias dificultades inherentes a la condición de la persona casada, cuando tienes el sacramento, el Espíritu Santo te da una fortaleza para sobrellevar las dificultades propias de la condición matrimonial. Recordando que el matrimonio es bendecido por Dios, es indisoluble, implica una pertenencia mutua.
y bendice el acto conyugal, que tiene como finalidad dos cosas esenciales. La primera de ellas es la función de unidad entre los esposos, que le llamamos unitiva, y la función procreativa. Y esto hay que educarlo, los matrimonios tienen que conocerlo. Esto tendría que venir dentro de una catequesis matrimonial. Y tú debes de conocer esto, porque es muy importante para tu realización interior, personal, integral. Miren, recuerden una cosa que es fundamental. Uno, para que esté bien, necesita tener 3 puntos de partida esenciales para tener equilibrio. El primero de ellos, la primera de ellas es la salud física integral. Yo tengo que estar sano físicamente, para lo cual tengo que preocuparme de chequearme, estar bien, etc. La segunda es tener una salud psicológica que me permita tener equilibrio, y va de la mano la salud física con la psíquica. Si fallas alguna de ellas es complicado, pero también es muy importante la salud espiritual. No puede ser que una persona que tiene 25 años, 40 años, 50 años, tenga una vida espiritual de 8 años. ¿A qué se refiere, padre? Quizá la última catequesis firme y fuerte que tuviste fue cuando hiciste la primera comunión, pero tú tienes hoy día 35 años. ¿Cómo una persona de 35 años que tiene que afrontar situaciones tan complicadas de la vida va a poder responder espiritualmente a la vida con una catequesis de 8 años? No se puede, es como si yo le dijera a alguien ponte el vestido de primera comunión siendo una persona adulta. Es que es algo imposible, ni siquiera lo podemos pensar, no se puede hacer. Pero yo necesito una catequesis de acuerdo a lo que soy, una persona adulta. Y por lo tanto necesito tener una espiritualidad adulta. Si psicológicamente tenemos 35 años y tenemos una vida psíquica de 14, tenemos un grave problema psicológico. Si nuestro cuerpo teniendo 40 años no ha desarrollado y se ha quedado estancado a los 15 años, tenemos un gran problema fisiológico, endocrino, hormonal, neurológico, en fin. Y si espiritualmente tú tienes que hacer la vida con una catequesis de 8 años o de 16 años y ya tienes 30, 40 años y tienes que afrontar las situaciones propias de una persona de tu edad a nivel laboral, económico, social, político, sexual, afectivo, laboral, recreacional, ¿de dónde sacas tú una fuerza interior para responder adecuadamente a los requerimientos de tu propia vida? Y por eso es esencial, fundamental, que tú tengas una vida espiritual acorde a lo que eres y lo que necesitas. Por eso el colegio se preocupa de los padres de familia. Hacemos estas reuniones para que tú tomes conciencia de la necesidad imperiosa que tenemos todos de ser formados. Hay una cosa que en la iglesia utilizamos como un título de lo que significa el crecimiento de las personas y le llamamos formación permanente. Uno tiene que tener una formación cristiana. Y para eso está la iglesia, la parroquia, en este caso el colegio, que es un colegio confesional católico regentado por las hermanas vicentinas, que tiene un carisma propio, que se preocupan de la vida espiritual no solamente de los alumnos, sino del conjunto de la familia y de la sociedad, que en este momento tienen repercusiones en el colegio. Y durante un periodo largo de la formación de tus hijos, tú tienes que comprometerte con esto. Fíjate bien, porque tú durante 11 años vas a ser requerido para venir al colegio, para participar de las jornadas, de los retiros, de la Eucaristía, de la formación de los chicos para la primera comunión, para la confirmación, de la participación del carisma, de las fiestas del colegio, también para las reuniones de padres de familia, la formación en la escuela de padres, etc. Entonces tú tienes que pensar en no molestarte. A veces las personas dicen, uy, tenemos reunión, qué fastidio a cada rato. Por eso es muy importante pensar en dónde pones a tus hijos a estudiar. Porque si tú incluso te comprometes hasta económicamente para que los chicos tengan esta formación, pues es fundamental que tú también te comprometas en la formación. Y qué pena cuando vemos que solamente viene el papá, o qué pena cuando vemos que solamente viene la mamá, como que si fueran los únicos que tienen que formar. La formación de la familia está conformada por el padre y la madre. Una familia que no tiene una de las figuras, llámese paterna o materna, tiene un gran quiebre. Es una pena muy grande. ¿Por qué padre? Porque mira, los jóvenes necesitan tener la figura del padre, que significa la autoridad, la disciplina, la seguridad. El amor de un padre es insustituible. Da pena cuando escuchamos que dice alguien, yo soy padre y madre para mi hijo. O yo soy el papá cuando está solo, la mamá cuando está solo. Dice, yo educo a mi hijo y yo soy para él su padre y su madre.
Y la señora dice, yo soy su madre y su padre. Eso es imposible, es imposible. ¿Por qué, padre? Porque yo soy varón y tú eres mujer. Y yo no puedo adjudicarme roles y funciones propios de la mujer. Y viceversa, roles y funciones propios del hombre. Cada uno tiene su función, nadie puede reemplazarlo. De repente eres un super papá, o de repente eres una super mamá, pero no puedes ser papá y mamá de ninguna manera, porque la naturaleza no te ha dado esa posibilidad. Y psicológicamente tampoco. Y tu hijo y tu hija necesitan tener roles y funciones presentes en su vida, tanto del varón como papá y de la mujer como mamá. Cada uno en lo que le toca vivir. Es imposible que podamos suplir roles que la naturaleza misma nos ha regalado. Por eso es esencial que pensemos bien cómo formamos la familia. Una familia necesita al papá y necesita a la mamá. Y el niño o la niña tiene que tener seguridad en el papá. El papá es columna vertebral de la casa. La mamá, por otro lado, es comprensión, cariño, bondad, preocupación, ternura, amor. El cariño y la presencia de una mamá nadie puede reemplazarlo. La mamá tiene un rol esencial en la vida de los hijos. La mamá es la que organiza, la que lleva adelante el hogar. La ternura, las características propias de una madre son esenciales. Es un don maravilloso que Dios le ha puesto a las mujeres. Entonces hay que conjugar estos roles y se tienen que conjugar en la participación activa de papá y mamá. Qué pena cuando tú vienes a una charla de este tipo y no vienes con tu esposo o con tu esposa. Estás fallando, no puede ser de ninguna manera. Yo conozco algunos colegios en que realmente se exige la participación de los dos. Y se les invita a los dos y le dice, señora, no puede usted pasar, ¿dónde está su esposo? Hay un trabajo entre papá y mamá, hay dinámicas que las van a tener que hacer juntos, hay cosas que van a tener que participar. Yo entiendo que por las vicisitudes de la vida, los contratiempos de la vida, Dios no lo quiera, a veces falta uno de los dos. ¿Qué vamos a hacer? Comprender y salir adelante. No te sientas mal si pues por circunstancias concretas no está el cónyuge. Pero en líneas generales tenemos que participar. Qué pena cuando la gente dice, no, es que no ha podido venir porque ha tenido que viajar, ha tenido que trabajar, ha venido cansada, cansado. No, eso no son excusas. Las reuniones del colegio se programan con mucho tiempo y ahora hay una cosa que es estupenda, que antes no teníamos. Esta transmisión por las redes, por la internet, que si el señor está de viaje, vamos a pensar que se ha ido a Francia, simplemente apretando 3 botones te enganchas en la reunión. Hoy día hay muchas formas de participar, incluso hasta en los mismos celulares podemos contactar entre nosotros y podemos ir viéndonos y podemos ir de alguna manera participando virtualmente de las cosas que se nos van presentando como la de ahora. Esto es una ventaja muy grande. Entonces mira, yo te invito para que tú revises cómo van tus vínculos, cómo va tu relación, cómo estás llevando adelante tu familia. Te invito para que tú revises cómo va tu matrimonio, cómo va el núcleo familiar, ese hogar sólido que ha de construirse sobre piedra y no sobre arena. Cuando los hermanos tienen hogares que no están bien constituidos, cuando los papás tienen dificultades y no buscan ayuda, pues tenemos contratiempos. Ustedes saben por la presentación que hacen cuando vamos a conversar con ustedes. Yo soy, además de sacerdote, profesor y también soy psicólogo. Soy psicólogo clínico, atiendo a muchas personas que tienen disturbios y problemas y entiendo que la vida trae dificultades, muchas dificultades, pero para eso existen medios concretos, objetivos y reales a través de los cuales podemos buscar nosotros solución a nuestros problemas. Uno de ellos es la asesoría. Ustedes tienen a la mano la presencia generosa de las hermanas que tienen una experiencia profesional y también espiritual para ayudarlos en su vida conyugal, en su vida familiar. También tienen ustedes a los sacerdotes que podemos ayudarlos y por otro lado tienen ustedes profesionales. Hay que buscar profesionales adecuadamente cristianos para que comprendan lo que queremos vivir, que nos pueden orientar perfectamente para salir adelante en medio de las dificultades que tenemos que afrontar todos en la vida cotidiana. En este sentido, mira, tú tienes que comprender que la iglesia nunca te pone muros, siempre te pone puentes. La iglesia está para rescatar, para ayudar, para levantar, para acompañar, para animar, para fortalecer, para alegrar el corazón del otro. Y si tú pasas dificultades, natural, no pasa nada, todos pasamos dificultades. Que tienes pecados, todos somos pecadores, todos somos frágiles, pero justamente el Señor Jesucristo ha venido para los que están caídos, para los enfermos, para los heridos, para los pecadores, para hacer un rescate del alma de cada uno de ellos y regalarles la paz, la tranquilidad, el sosiego, la felicidad que proceden de Él.
Yo te invito a participar, te invito a comprometerte, a revisar tu vida, revisa tu hogar, revisa tu matrimonio, fíjate cómo estás viviendo, busca ayuda. Primer punto esencial. Segunda cosa muy importante, queridos hermanos, el valor del matrimonio. El matrimonio es excelente, estupendo, hay que fomentar el matrimonio. Y el matrimonio no solamente es el sacramento del matrimonio, también hay un matrimonio civil que tiene mucha importancia, que es un contrato social que da estabilidad al vínculo que se establece en la vida conyugal. La Iglesia lo pide como algo muy importante, el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Tercera cosa importantísima para el matrimonio, la riqueza del matrimonio, la alegría del matrimonio, la bendición del matrimonio. Dios bendice el matrimonio. Y la bendición más grande que un matrimonio puede tener fundamentalmente y esencialmente es los hijos. Por eso Dios bendice el acto conyugal, la unicidad y la pertenencia mutua de los esposos con la fecundidad, con los hijos. Hay que estar abiertos a la vida. Hay que tener, evidentemente, como decía hace unos minutos atrás, una paternidad responsable. Pero cuidado, la paternidad responsable no es comprarte un método anticonceptivo que la Iglesia no aprueba ni bendice. La paternidad responsable es una educación cristiana de la fecundidad y de la riqueza del cuerpo de la mujer y del hombre que han de conjugarse para que puedan estar abiertos a la vida. Hay que tener una apertura a la vida, que no significa llenarte de hijos o no tenerlos, significa ser cristiano en la decisión de formar una familia adecuadamente bien puesta. Por eso es importantísimo que trabajemos en torno a lo que significa esto, la paternidad responsable. Una cosa fundamental, esencial, transmitir la fe. En el colegio se educa, se enseña, se acompaña, pero no es tarea solamente del colegio. El papá y la mamá tienen la obligación de cara a la iglesia de transmitir la fe. Se tiene que transmitir la fe a los hijos. Ahora tenemos que tener cuidado, porque ¿qué fe es la que tú vas a transmitir si no la tienes? Porque la fe viene de la escucha, de la catequesis, de la formación cristiana. Y por eso te invito para que tú participes vivamente en la comunidad cristiana y formes tu corazón, que formes tu vida con los valores, las virtudes, la palabra de Dios que es insustituible, el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia, que han de iluminar tu vida matrimonial para que transmitan la fe a tus hijos. Aquí tendríamos que hacer otro alto en el camino y revisar varias cosas que son esenciales en la vida de la fe, particularmente de cada persona y evidentemente en el núcleo familiar. La primera cosa importantísima, la lectura frecuente de la palabra. Si queremos saber quién es nuestro pastor, tenemos que saber cuál es la voz de nuestro pastor. Y la voz de nuestro pastor es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo concretamente nos habla a través de la palabra revelada. Por eso cuando nosotros la leemos decimos palabra de Dios, no es palabra de cualquiera. Y la misma palabra de Dios dice de sí misma: el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará, palabra de la verdad, luz para tu vida, lámpara para tus pasos. La palabra de Dios viene en tu auxilio, te levanta, te anima, te fortalece. La palabra de Dios te nutre, como el oxígeno es a nuestro cuerpo, la palabra de Dios es a nuestro espíritu, para nutrirlo, para fortalecerlo, para que tú llenes tu corazón de esa palabra y para que de la abundancia de tu corazón hable tu boca y transmitan la fe. Por eso la palabra de Dios no puede faltar cada día de la vida en la vida de los que somos creyentes. En segundo lugar, tener un tiempo para Dios. Un tiempo para Dios de las 24 horas del día que nos concede la naturaleza y Dios nos regala. Tener un tiempo para Dios. Y si estás casado, un tiempo de oración con tu esposa, con tu esposo. El matrimonio que reza unido permanece unido. Si ustedes dos no oran y no tienen un momento para Dios, ¿cómo transmiten la fe a los hijos? La mamá y el papá han de educar a los niños en la oración, a llamar a Dios con el nombre de Padre, a bendecir la mesa, a bendecir el día a día cuando el niño sale al colegio. Qué importante que la mamá y el papá lo bendigan, que bendigan los bienes que tienen, poniendo a Dios en el medio de la historia. Por eso es fundamental dos puntos, ¿no? La palabra de Dios y la oración, pero además la vivencia de los sacramentos que hace un momento acabo de explicar. Pero esencialmente los niños han de ver que tú te confiesas, que comulgas, porque ese pan del cielo nutre tu vida. Lo he dicho hace un minuto: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo viviré en él. Este es el pan de la vida. El que cree en mí no perecerá, tendrá el don de la vida eterna. Entonces, vivir esto es esencial en la familia. Van 3 puntos importantes: la palabra de Dios,
la oración y la vivencia de los sacramentos. Esto no puede faltar. Un cuarto punto que me parece fundamental, esencial. Bueno, yo te pregunto, tú contéstate en tu corazón, ¿en qué grupo de la iglesia estás? ¿Cómo participas de la iglesia? Tu párroco te conoce. Tu párroco conoce tu nombre, sabe quién eres, ha ido a tu casa. ¿Cuándo fue el día que un sacerdote visitó tu casa? Que una religiosa, una hermana visitó tu casa. ¿Cuál es tu vínculo con la iglesia? Tienes que preocuparte de participar. ¿Qué haces tú en la iglesia? Si tú no estuvieras, ¿qué se queda sin hacer en la iglesia? Si tú me dices que nada, preocúpate bastante, porque la iglesia no solamente es el sacerdote y la hermana. La iglesia también eres tú y tu familia. Entonces tienes que participar vivamente en la iglesia. Jesús no funda la iglesia para que tú digas, no, pero a mí no me gusta ir a la iglesia, no tengo tiempo. No, hermano. La iglesia está para todos nosotros. Y en la iglesia se encuentra lo que necesitamos para el espíritu, la vida espiritual. Por otro lado, importantísimo, ya te he dicho varias cosas, ¿no? Te he dicho, tener un tiempo para la palabra, un tiempo para la oración, vivir los sacramentos, participar vivamente de la dinámica de la iglesia. Y un quinto punto que me parece esencial, y con esto voy a terminar los 5 puntos. La participación en la caridad cristiana. La iglesia se ha caracterizado siempre por la caridad. La caridad quiere decir el amor fraterno a los hermanos. Hacer la caridad a los demás, a los pobres, a los desvalidos, a los presos, a los enfermos, a los que necesitan participar en la formación de los demás, entrar en el grupo de catequesis, en el grupo de los padres. Qué bonito que se puede hacer de cada grado. Aquí hay de inicial, de primer grado, de segundo grado del colegio. Estamos en pleno mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María. Y yo te pregunto a ti objetivamente, ¿no crees que podrías participar del comité del aula, del grupo de padres comprometidos en el colegio, del grupo de pastoral del colegio? Es decir, hermana, nosotros vamos con usted a hacer la catequesis, desde tocar la guitarra, cantar, leer la palabra, acomodar las sillas, invitar a los padres, motivar, participar, reunirme una vez a la semana para meditar la palabra de Dios, para comprometernos en la formación dinámica del corazón de los niños del colegio. Bueno, papás, es que necesitamos comprometernos, no podemos tener nosotros un rol pasivo en todo lo que significa la participación viva de la iglesia. La iglesia necesita gente joven, entusiasta, con alegría, con ganas, dinámica, que participe vivamente de lo que significa ser cristiano en el pleno siglo XXI, en la realidad en la que nos movemos en nuestro país, concretamente ahí en Pisco. Por eso es esencial, hermano, que tengamos esta dimensión del corazón, esta dimensión alegre de la vida cotidiana del encuentro. Por eso hay que fomentar en cada grado, hay que fomentar el encuentro de padres, que se conozcan entre ustedes, que pasen un fin de semana juntos, que puedan hacer deporte, que puedan participar, no sé, de la formación teatral, del canto, de la música, de la catequesis, comprometernos con el colegio, participar, tomar la iniciativa, hermana, queremos formar tal cosa, reunirse los padres de familia, ahí comparten qué problemas van viendo los chicos, qué dificultades tienen los niños en su crecimiento. Nadie ha aprendido en una escuela a ser papá ni mamá, pero qué interesante compartir con otros padres de familia que tengan tu formación y tus principios. Pues, ¿qué están haciendo frente a este problema? ¿Cómo resuelven esto otro? ¿Cómo acompañan la formación, la educación, el deporte, la recreación, pasar un fin de semana juntos, etcétera? Esto es esencial. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes. Ahora vamos a dejar unos minutos para que puedan ustedes pensar seriamente todo lo que yo acabo de exponerles, y seguidamente, pues miren, preparen sus preguntas, que estoy para poder contestarlas, y seguramente las hermanas me ayudarán, los profesores que estén presentes, y les agradezco mucho este tiempo compartido. Les agradezco que hayan podido ustedes escuchar atentamente compartir esta conferencia, y bueno, estoy a su servicio, con todo gusto, las preguntas que deseen.